Existe un género en los videojuegos que arrastra un buen puñado de fans casi desde la creación del sector, y ese es el género del terror y el horror, donde a su vez ha permitido crear una serie de subgéneros, tales como el survival horror, el walking horror y otros similares. Pero hoy no estamos aquí para saber qué juegos pertenecen al género, sino para intentar averiguar por qué nos gusta tanto sentir miedo en los videojuegos, y por qué es una de las experiencias más inmersivas dentro del gran catálogo de propuestas. Los videojuegos de miedo siguen ganando adictos año tras año. Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido experimentar esta sensación con una cercanía que extrañamente se da en otros sectores, como pueden ser el cine o la literatura. La respuesta emocional parece ser más cercana cuanto mayor partícipe se tiene con la experiencia. Es por ello que atracciones como el escape room o los famosos pasillos del terror de los parques temáticos son tan populares entre los amantes del terror y el horror. Todo esto sigue un patrón muy peculiar, que tiene que ver con una respuesta natural, y lejos de sentir que deberíamos alejarnos de lo que nos da miedo, nos sentimos atraídos hasta el punto de convertirlo en un pasatiempo. Lo cierto es que es muy natural que nos fascine aquello que hace que nos sintamos asustados. Los mecanismos que causan esa reacción han sido bien documentados por la comunidad científica, y comprenderlos nos ha ayudado a entender mejor la forma en la que funciona la mente del ser humano. Según los estudios realizados, la razón por la que nos atrae el miedo y el terror tiene que ver con la manera en que funciona nuestra mente. Cuando nos encontramos frente a un estímulo potencialmente peligroso, nuestro cuerpo se prepara para actuar. En esas situaciones se generan ciertas hormonas que nos hacen entrar en lo que se conoce como el estado de lucha o huida. Es por ello que incluso teniendo herramientas para luchar contra lo que nos produce miedo, seguimos inmersos en el terror, y además, si la sugestión es buena, tendemos a enfrentarlo. Para ello, obviamente es necesario saber introducir al espectador en esa sugestión, construyendo un buen escenario, una buena atmósfera y una serie de elementos que nos permitan entrar en la propia sugestión y ser partícipe de la experiencia. Gracias al mecanismo mencionado, nuestros antepasados pudieron maximizar las posibilidades de supervivencia ante todo tipo de situaciones perjudiciales. Tras la acción, surgía la reacción en forma de sustancias como la adrenalina o la norepinefrina, dos de los neurotransmisores involucrados en la respuesta al miedo, y que les ayudaban a escapar de aquello que podía hacerles daño o bien enfrentarse a ello aunque estuvieran invadidos por el miedo. La siguiente afirmación puede sonar inverosímil, pero es del todo cierta. Nuestro organismo, aunque creamos lo contrario, apenas ha cambiado durante los últimos 10.000 años. Así que seguimos utilizando esos mecanismos de defensa de antaño. Sin embargo, nuestro cerebro sí que ha ido evolucionando y hemos desarrollado la parte racional. Y es esta la que nos dice que lo que estamos viendo no es dañino, aunque todas las alarmas estén encendidas ante un evento que nos produce terror. En los días modernos, cuando nos encontramos ante un estímulo que nuestro cuerpo interpreta como peligroso, se produce una desconexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Por una parte, nuestro sistema hormonal se activa como si tuviéramos que enfrentarnos a una situación potencialmente perjudicial. Sin embargo, en el caso de los videojuegos, nuestro cerebro es perfectamente consciente de que no estamos en un peligro y que la situación no requiere de nuestra actuación irracional. Así que, al contrario de lo que les sucedía a nuestros antepasados, podemos disfrutar de la sensación producida por las hormonas sin sentir que estamos en peligro. De ese modo también conseguimos sentirnos más activos y alertas, llenos de energía, pero sin sufrir las consecuencias de enfrentarnos a una amenaza real. De hecho, según algunas investigaciones, las hormonas relacionadas con el miedo son muy similares a las de la felicidad.
Por eso, muchas personas afirman que después de una experiencia terrorífica pero segura, su estado de ánimo mejora considerablemente. Tanto que buscar los estímulos que nos provocan miedo puede llegar a ser adictivo. Pero las hormonas liberadas frente a una situación terrorífica no son el único factor implicado en este fenómeno. Según algunas investigaciones, no a todos nos gusta pasar miedo por igual. Existen grandes diferencias individuales en función de nuestra personalidad. Así pues, se ha descubierto que hay varios rasgos que correlacionan con una mayor atracción por las experiencias que nos dan miedo. Por un lado tenemos la llamada apertura a la experiencia. Las personas que sienten fascinación por vivir experiencias nuevas suelen tener también un mayor amor por las situaciones terroríficas. Por otro lado tenemos la llamada extraversión, y consiste en que las personas extrovertidas necesitan un mayor nivel de estimulación externa para encontrarse realmente a gusto. Por eso los videojuegos y las películas de terror, las casas encantadas y elementos similares tienden a atraerles mucho más que a los introvertidos. Y finalmente tenemos el componente de la empatía. Curiosamente, las personas especialmente empáticas tienden a disfrutar más de las situaciones de terror. Esto puede deberse a que tienen una mayor capacidad para procesar las emociones que el resto de la gente, y por lo tanto buscar vivir más experiencias de este tipo. Pero dentro de las experiencias de terror no solo entra el elemento hormonal. Vivimos en una sociedad que se siente atraída por el misterio y lo inexplicable. Es por ello que las experiencias con entes extraños o seres de ultratumba, incluso criaturas que van más allá de nuestra comprensión o que provienen de otros mundos, son tan populares entre la gente que busca el terror. La sensación y el morbo por encontrarnos con algo que no tenga una explicación del misterio es muy poderosa y atrayente. Es por ello que las personas de naturaleza curiosa también son atraídas por este tipo de experiencias. Ahora os voy a replantear una situación que casi todos nosotros hemos vivido alguna vez. Todos hemos sentido mucho miedo al inicio de un videojuego o una película, cuando el peligro seguía siendo un enigma, cuando no sabíamos qué acechaba detrás de las sombras, cuando el miedo iba disfrazado de anonimato. Durante gran parte de la experiencia nos encontrábamos atentos a los posibles acontecimientos, expectantes, con miedo de sostener la mirada, temerosos de lo que pudiera pasar y de lo que pudiera acechar tras la esquina. Y de un momento a otro, ¡pam!, el director de la obra decide revelar la naturaleza del misterio y nos muestra a qué nos estamos enfrentando. Desde entonces nuestra parte racional reacciona, y es cuando caemos en la cuenta de que no es para tanto, y una vez resuelto el misterio pierde gran parte del atractivo y dejamos de sentir miedo por él. ¿A quién no le ha pasado esto mismo alguna vez? Crear miedo es un arte y un equilibrio de malabares entre varios factores, y es por ello que la persona responsable de la creación de una obra que deba inspirar terror debe entender muy bien las bases del mismo. La reacción al miedo tiene muchas caras, y esas caras deben cumplir con ciertos propósitos. Además, cada persona reacciona de forma distinta al miedo, así que para conseguir la reacción debe medirse bien la profundidad de los elementos que lo componen. Por un lado tenemos la reacción natural, el sobresalto, la expectación, donde incluso un túnel oscuro puede conseguir transmitirnos miedo. Por otro, la sugestión. Este es uno de los elementos más poderosos, porque si consigues sugestionar al espectador, prácticamente lo introduces en la dinámica y esto incluso puede ayudar a sugestionar a otros. Y por supuesto, introducir el elemento del misterio y saber jugar con él hasta el punto de no revelarlo jamás, para que la expectación siga vigente en todo momento. Una sombra danzante que jamás muestra el rostro, un vigía que acecha desde las sombras, imperceptible para el ojo, pero que todos podemos notar. También existe un componente del miedo que aún no hemos mencionado, y es el peligro del que no podemos escapar. Es por ello que en el cine, antaño, películas como Pesadilla en Elm Street eran tan populares, porque nadie puede escapar de los sueños, y el miedo a morir mientras dormimos sigue muy vigente hoy día.
Este elemento empezó a utilizarse en los videojuegos, en el momento en que empezaron a desarrollarse títulos donde es imposible derrotar al enemigo principal, un ente que nos persigue y acecha a lo largo de todo el juego, y del que tenemos que ocultarnos si queremos sobrevivir. Este componente responde a ese miedo que se produce en nuestros sueños, donde intentamos escapar de algo pero no podemos correr, no podemos huir de nuestro perseguidor y nuestro cuerpo no es capaz de moverse. Dicho de otro modo, representa la pérdida de control. Supongo que la mayoría de vosotros sabe de qué estoy hablando, porque en mayor o menor medida todos hemos sufrido una pesadilla de esta índole. El miedo, a su vez, y de forma contradictoria, nos hace sentir vivos. El miedo, ya sea en solitario o en compañía, puede ser una experiencia divertida. El terror y el horror nos hace conscientes de cada cosa que ocurre a nuestro alrededor. Es un estímulo que nos recuerda a su vez que nos encontramos a salvo. Eso siempre y cuando estemos hablando del miedo en la ficción. Sobra decir que podemos sentir miedo por muchos motivos. Y en el día a día podemos sentir miedo por cosas de lo más banales. Cosas que nada tienen que ver con la ficción. Y a nadie le gusta sentir ese tipo de angustia y preocupación. El mundo está poblado por monstruos, y esos monstruos no son precisamente entes extraños o de otros mundos. Ese tipo de monstruos vive entre nosotros, son muy humanos, y posiblemente sean los más peligrosos. Así pues, mientras podamos, disfrutemos del miedo en la ficción. Recapitulando un poco para dar una conclusión. Nos gusta el miedo en los videojuegos porque es una respuesta natural de nuestro organismo de defensa, que libera ciertas sustancias que nos hacen estar más alerta y activos, y a su vez podemos disfrutar de ello porque nuestro cerebro nos dice que es ficción. Por otra parte, entra en juego el componente del misterio y la curiosidad, algo presente en muchas personas amantes de lo desconocido. Y finalmente entra en juego el elemento más primitivo y el miedo más inexplicable e irracional, como es la sensación de peligro del que no podemos escapar y al que todos somos vulnerables, la pérdida de control. Por suerte, hoy podemos escapar del terror irracional y transformarlo en un pasatiempo mientras luchamos contra el miedo real. Espero y deseo que con el paso del tiempo la sociedad sepa cómo enfrentar al miedo irracional y este pase a formar parte de la ficción. Mientras tanto, sigamos disfrutando de hoy, de este ocio nuestro y de las experiencias que nos brinda, hasta que el tiempo lo convierta en historia. Esto es todo por ahora. Os ha hablado Avatar y este es el final del vídeo. Nos vemos próximamente. Hasta pronto. Oh, if only I could build a machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you.